Buenos días, Agustín, Carolina, Fernanda y la gente del equipo, audiencia. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, aquí estamos intrigados por esta semana, viste, nos hemos descargado mucho de ver de ver cómo era la Neuquén del principios de siglo, de la época de la capitalidad. Y la idea, bueno, es continuar contigo, ¿no? ¿Cómo fue el inicio? ¿Cómo fue esa etapa inicial de la ciudad de Neuquén, Bueno, a Javier? ver, en principio, por ejemplo, podemos llegar a decir que con todas las gestiones que había hecho Bouquet Roldán eh, para el traslado de la capital, si bien las tratativas tuvieron que desarrollarse en parte en secreto, porque había gente, tanto en Buenos Aires como en la propia Chosmalal, que se oponían al traslado de la capital. Eh, Bueno, vinculada. En Chosmalal se entiende porque perdía su centralidad, ¿no? Como capital administrativa. Pero en Buenos Aires también, decís vos. Sí, en Buenos Aires también porque por ahí era un coletazo que se sufría por los opositores políticos al gobierno de entonces, ¿no? Entonces, se llegaban a tomar determinadas precauciones que a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, enterarme de que las comunicaciones entre telegrafistas, bueno, los telegrafistas eran también muy muy buscados por los diarios de aquel entonces, porque también tenían acceso a información privilegiada. Y en algunas ocasiones eran tan celosos con las comunicaciones que el propio Bouquet Roldán llegó a operar el telégrafo para que no lo hagan más nadie, por ejemplo, ¿no? Ah, mira Eh, vos. sí, 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 sí. Sí, habían Bueno, que el operador del telégrafo fue el que se enteraba de todas las noticias, ¿no? justamente. Era digamos, el que tenía la información de primera mano. Sí, 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 justamente eran personas que eran muy buscadas tanto por los principales medios, que como siempre seguían una línea editorial y política, pero también por los opositores, por los diferentes partidos políticos eran muy buscados, ¿no? Era una fuente de información privilegiada, ¿no? Entonces se llegaba, por ejemplo, a hacer las comunicaciones telegráficas entre el Ministerio del Interior y la Gobernación del territorio neuquino. A veces, en muchas ocasiones las hacía el propio Bouquet Roldán y con referencias veladas. No se podían hacer referencias así directas porque se temía de que pudiera llegar a suceder algo que motivase en Buenos Aires digamos, el suspender todo esto, ¿no? Ah, Eh, mira. sí, eso por un lado. Después, en cuanto a cuestiones instrumentales en sí, la meteorología no favoreció, digamos, el traslado, porque llovió muchísimo y muchos tramos de los dos caminos hacia la futura capital eran verdaderos barriales, lodazales, ¿no? Entonces, por ejemplo, de tal entidad fueron las lluvias que se destruyó parte de la línea cablegráfica con Chosmalal. Entonces hubo un momento en el que no hubo comunicación ni siquiera por ese medio del telegráfico. Y hasta llegó, por ejemplo, a ahogarse una mula que traía correspondencia, con lo cual muchas de las comunicaciones y de decisiones ejecutivas se demoraron por cuestiones meteorológicas, ¿no? Mira, Y vos sí. entre hoy y ayer, yo recuerdo haberte escuchado a primera hora que, por ejemplo, no sé, en el planeamiento de la ciudad vos mencionaste el tema de los masones muy tangencialmente y Sí, tuvieron mucho que ver también sí, claro. con el entramado de la capital, con la planificación, con el tema de las diagonales, el uso de determinados símbolos. Es que las diagonales representan parte de la simbología de la masonería. Sí, 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 tal cual. Y cómo. Lo mismo que el trazado en damero, o sea, en manzanas cuadradas, de la ciudad también tiene una simbología muy afín, digamos, a la masonería. Sí, 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 sin lugar a dudas. De hecho, incluso la ubicación de los edificios gubernativos y de la catedral misma también tiene algo que ver con esto, ¿no? Que, claro, hay una lectura que se hace respecto de por qué que nos lo confirmaba un maestro masón cuando charlamos Ayer creo que fue, ayer ¿no? martes, sí, que es la catedral de espaldas, digamos, a la casa de gobierno, digamos, al centro
al centro administrativo, que es la plaza y la casa de gobierno, que vos me contabas inicialmente era la jefatura de policía. Sí, sí, sí. A ver, el primer lugar donde estuvo, cuando se trasladó la capital acá, el primer edificio de la gobernación estuvo ahí frente a lo que es, frente al Palacio Municipal, detrás de la columna esa que hay, ahí a metros del monumento. Ahí estuvo el primer edificio gubernativo de carácter provincial. Después se fue moviendo a diferentes lugares, ¿no? Pero bueno, sí, sin duda que bueno, había toda una cuestión muy presente, y de hecho muchos de los personajes históricos de nuestra provincia tienen que ver con eso. Es tema para otra charla, ¿no? Ya lo creo, y de eso debes tener bastante información seguramente, y si no, la podemos encontrar, la podemos buscar y encontrar, digo. Interesante la vida. Y vos tenés la razón de por qué Neuquén, por una cuestión de proximidad, de cercanía, y no Chosmalal, ¿qué presunción tenés respecto de eso, Javier? Mirá, todo indica, todo lo que he investigado para esta cuestión me lleva a pensar de que ya había gente en aquella época que veía el potencial justamente por una cuestión geográfica, la confluencia de los ríos, supieron tener visión de futuro, ¿no? Y en su momento el Estado coloca estas tierras, se vendían en un remate público en aquel momento, cuando en 1894, si mal no recuerdo, se produce un remate público en donde justamente se comercializaron estas tierras, y tenían un valor de 20 centavos la hectárea, ¿no? Y después hubo gente que compró, y bueno, tenían un compromiso de hacer inversiones en infraestructura, de ponerlas a producir, pero hasta principios de siglo no activaron con eso. Entonces, después, cuando, por ejemplo, mirá vos cómo son las cosas, cuando se supo que la capital se iba a trasladar acá, hubo alguien, Casimiro Gómez, que compró tierras a precio lo compró a un peso. Habría que hacer un correlato. Sí, había comprado, no, ya después de ese remate, compró tierras a un peso la hectárea, y después, cuando la capital efectivamente se trasladó para acá, aumentó 600 veces, ¿no? Entre 500 y 600 pesos. Eso, si bien Casimiro Gómez donó una cierta extensión de terreno para la instalación de dependencias públicas, de edificios gubernativos y aún para viviendas, después también comercializó otras, ¿no? Entiendo. Bueno, mira, bueno, tiene que ver con el ferrocarril, tiene que ver con el río como vía navegable también, probablemente. La estación de ferrocarril, fuera de los edificios gubernativos, si vamos a hablar de cómo fue cambiando el panorama edilicio así de la ciudad, era el centro de reunión, porque ahí llegaba todo. Desde ahí llegaba y partía todo. ¿No? Y una fuerte competencia con lo que era otra ciudad, que hasta por aquel entonces, y entrado también el siglo XX, quizás hasta promediar el siglo XX, seguía siendo ¿cómo te diría?, el centro comercial, la actividad comercial, que era General Roca. Sí, sin duda, pero bueno, ya habiendo estado instalado acá la punta de rieles, sí, eso Roca después, bueno, como que fue perdiendo un poco de vigencia, ¿no? Sí, pero eso se dio en la segunda mitad del siglo XX. Sí, hasta aquel entonces, el punto de referencia, para conectar con toda la región, para ir hacia Neuquén, para ir hacia la zona sur de Río Negro, era Roca, y la conexión con la zona de La Pampa, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, inclusive seguía siendo General Roca. Como para tenerlo presente. Gracias, Javier, como siempre, los miércoles es un placer charlar contigo.